Conocí a un chico que se parece mucho a mi primer amor, a mi chico llamado Mateo, a quien todavía amo. Por eso decidí hablar con este chico, algo de lo que pronto me arrepentí profundamente. Ahora me encuentro en una situación difícil y desesperada, y no sé cómo actuar correctamente. Por eso quiero pedir consejo o apoyo a los espectadores de este canal sobre mi situación. Si hablo de los detalles, empezaré diciendo que mi vida era bastante aburrida y había perdido el sentido de vivir en mi ciudad natal. Tengo un negocio bastante exitoso, pero no tengo hijos ni familia. Ya tengo más de 40 años, pero no he podido formar una familia porque no podía dejar de pensar en mi primer amor, mi dulce chico. Nos separamos de manera bastante común cuando él estaba ingresando a la universidad. Sus padres lo llevaron a otra ciudad. Perdimos contacto, y eso me mataba moralmente. No nos hemos visto en muchos años y ni siquiera sé cómo vive y qué hace ahora. Así pasé muchos años de mi vida, pero nunca pude amar a alguien más que a él. Pasaron muchos años en mi ciudad natal, y decidí mudarme. La mudanza fue bastante difícil, pero lo logré. Decidí explorar la nueva ciudad. Salí a pasear y entré en un café popular, reflexionando sobre la vida. Cuando el camarero se acercó a mí, vi en él la copia exacta de mi primer amor. Tenía los mismos hermosos ojos marrones, la sonrisa cautivadora, el cabello oscuro como la noche y manos finas y muy hermosas. Me preguntó qué iba a pedir, pero no pude pronunciar una palabra porque me quedé paralizada. Mi corazón latía tan fuerte que olvidé todas las palabras. Aún así, intenté hacer el pedido y me quedé sentada con la taza de café y el postre, incapaz de comerlos. La imagen de ese joven me transportó al pasado. Me hizo sentir de nuevo lo que sentí cuando estaba con él. Su nombre era Mateo. Era un rayo de luz en mi vida oscura. Me salvaba de los días grises y de mi familia loca. Pasábamos días y noches paseando de la mano, explorando la ciudad en la que vivíamos. Incluso la voz del camarero se parecía mucho a la de Mateo. Para no sufrir demasiado por la imagen de ese joven, decidí irme a casa. El resto de mis días pasaron como si fuera un zombi. Durante una semana no pude hablar ni hacer mis tareas diarias de manera normal. No me dolía tanto que nos hubiéramos separado en la juventud, sino que después de la separación nunca nos volvimos a ver. Ni siquiera sé dónde vive ahora ni cómo se ve. Me encantaría saber que está bien y que es feliz. Hablé de esto con mi psicólogo, y él sugirió que hablara con este camarero para calmarme un poco, para imaginar que estoy hablando con Mateo. No sabía cómo hacerlo, ya que el joven parecía muy joven y probablemente no estaría interesado en hablar conmigo. Pero decidí intentarlo. Me vestí y fui al café, que ya estaba cerrando, para hablar con el joven después de su turno, sin distraerlo del trabajo. Estaba parada frente a la salida del café, esperando a que terminara su trabajo. Estaba muy nerviosa. Mis manos sudaban, mis manos temblaban, y mis cejas se movían nerviosamente. Cuando salió, me di cuenta de que incluso tenían la misma altura. Al principio me pareció que era el mismo Mateo, que había viajado en el tiempo para encontrarse conmigo. Pero no era así, porque era yo la que quería encontrarme con él, mientras él simplemente vivía su vida, ganando dinero, probablemente para la universidad, y seguramente tenía novia y su propia vida personal. Me acerqué a él y le pregunté si podíamos hablar un poco. Estaba un poco sorprendido. No entendía por qué una mujer de 40 años querría hablar con él después de su turno. Le expliqué rápidamente que se parecía mucho a mi primer amor y que su imagen me había provocado sentimientos encontrados. Le conté que solo necesitaba hablar con él para calmarme y seguir adelante. Él sonrió y aceptó. Sin embargo, sugirió que habláramos en algún lugar acogedor donde pudiéramos comer, ya que estaba muy hambriento después del trabajo. Me alegró invitarlo. Nos subimos al coche y fuimos en silencio a un café que aún estaba abierto. Empecé a contarle cómo Mateo y yo pasábamos el tiempo, cómo era feliz con él y cómo me sentí vacía después de su partida. Él escuchaba en silencio, esperando su comida. Me molestaba que no le interesara hablar conmigo y que estuviera allí solo por la comida.
pero vi lógica en ello. Le sugerí que me contara sobre sí mismo, cómo vivía, qué hacía y por qué trabajaba como camarero. Como suponía, trabajaba para ganar dinero para la universidad. Terminó bien la escuela y estaba planeando dejar la ciudad, pero sus padres no se lo permitían debido a la falta de dinero. Esto me recordó a mi Mateo, que también quería estudiar en una buena universidad y obtener una educación decente. Pero sus padres se lo negaron durante mucho tiempo, aunque su familia tenía mucho dinero. Aún así, quería lograr todo por sí mismo, por lo que trabajaba lavando coches, pero sus padres lo llevaron a otra ciudad para estudiar. Después de eso, nunca volví a ver a Mateo. Este joven se llamaba Alejandro, y su nombre no me gustaba, ya que me recordaba a mi abuelo, que se volvió loco después de servir en el ejército, y fue internado en un manicomio hasta el final de sus días porque era peligroso para la gente y atacaba a los gatos callejeros. Sin embargo, Alejandro era un joven muy agradable, y me parecía que si lo hubiera conocido en mi juventud, me habría enamorado de él sin dudarlo. Al principio, la conversación no fluía, pero luego hablamos durante horas en el acogedor café, hasta que cerró. A él le interesaba escuchar sobre mi vida, sobre mi juventud y cómo vivo, y a mí me interesaba escuchar cómo vive él y qué quiere hacer en la vida. Vi un gran potencial en él, ya que me recordaba a mí misma. Quería lograr todo por sí mismo, quería construir un buen negocio, y estoy segura de que lo logrará. Durante la noche comimos muchas delicias y bebimos mucho té. Cuando el café cerró, tuvimos que irnos. Le ofrecí a Alejandro llevarlo a casa, ya que era de noche y estaba muy cansado. Nos subimos al coche y seguimos hablando, incluso cuando me detuve frente a su casa. Me propuso encontrarnos de nuevo para charlar, porque me consideraba la persona más interesante con la que había hablado. Me hizo muy feliz escuchar eso. Me sentí muy cálida y feliz por haberlo conocido y hablado con él. Me sentí como una joven de nuevo, que se había enamorado de un chico. Aunque Alejandro era mayor de edad, me resultaba incómodo imaginar que podríamos ser una pareja romántica. Pero aparté esos pensamientos y seguí con mi vida, esperando el día en que nos volviéramos a encontrar. Pasaron varios días, y llegó ese día. El turno de Alejandro en el trabajo había terminado, y acordamos encontrarnos en el mismo café donde pasamos tanto tiempo. Cuando entré en el café, lo vi de inmediato, pero no estaba solo. Estaba con un hombre. Me senté, algo desconcertada, sin entender quién era y por qué lo había traído. Alejandro dijo que era su padre. Pensamientos extraños pasaron por mi mente, como que Alejandro pensaba que yo necesitaba una relación y que estaba buscando amor con alguien que se pareciera a Mateo o a Alejandro, y que la mejor opción era su padre. Este pensamiento me hizo sentir incómoda y quería irme del café, pero decidí quedarme y escuchar a Alejandro. El hombre me saludó y me llamó por mi nombre. Nadie se habría sorprendido si alguien me llamara Adele, ya que cambié mi nombre hace unos años. Mi nombre real era Sandra, pero nunca me gustó, y lo cambié en cuanto pude. Sin embargo, el hombre me llamó Sandra, y eso me dejó en shock. Mis manos empezaron a sudar de nuevo, y comencé a ponerme muy nerviosa. Ese hombre se presentó como Mateo. No podía creerlo, y pensé que era una broma o una coincidencia. Corrí al baño, y comencé a llorar. Cualquier desenlace de esta situación me entristecía, fuera una broma o no, pero si realmente era el mismo Mateo, mi primer amor, estaba en shock y no sabía qué decirle. Decidí verificar y asegurarme de que realmente era él. Me sequé las lágrimas y salí a su encuentro. Pero en el lugar donde estaban sentados, solo estaba ese hombre, y Alejandro se había ido. Me senté junto a él y comencé a preguntar qué estaba pasando. No tuve que esperar mucho para obtener una respuesta. Lo miré a los ojos y supe que era el mismo Mateo, mi chico Mateo a quien amaba tanto y sigo amando hasta ahora. Mi cuerpo comenzó a temblar, mi lengua se trababa. No podíamos ni siquiera hablar correctamente. Cuando el camarero nos trajo el té,
Nos sentamos en silencio hasta calmarnos. Mateo rompió el silencio diciendo que estaba contento de que estuviera bien y que me veía aún más hermosa y madura. No pude contener las lágrimas. Comenzaron a fluir por sí solas. Todo lo que pude decir fue su nombre. Lloraba y susurraba su nombre, como si estuviera obsesionada con él. Y él lo entendía. Se levantó y se sentó junto a mí, abrazándome fuertemente. Comencé a llorar aún más. Mateo me acariciaba la cabeza y decía que nunca más me dejaría sola, que lamentaba haber elegido la universidad en lugar de a mí. Estaba asustada y feliz al mismo tiempo. No sabía qué sucedería después, pero entendía que en ese momento era muy feliz. Cuando me calmé, comenzamos a hablar. Charlamos hasta el amanecer, y hasta olvidé que Alejandro se había ido a casa después de su turno de trabajo. Me enteré de que Mateo no había logrado nada en la vida. Trabajaba en una gasolinera, y su hijo trabajaba como camarero. Me entristeció escuchar eso. No estaba casado. Su novia lo dejó con el padre de Alejandro después de que él naciera y se fue. Ni siquiera se amaban. Ella era egoísta. Mateo y Alejandro apenas podían llegar a fin de mes para mantenerse. Pero no veía problema en eso, ya que yo tenía mi propio negocio y ganaba bien. Tengo varias casas y autos. Le ofrecí a Mateo y a Alejandro mudarse a mi casa y les prometí mantenerlos, ofreciéndole a Mateo uno de mis negocios para que pudiera ganar dinero por sí mismo. Mateo aceptó. Así comenzamos a acostumbrarnos el uno al otro, viviendo juntos como una verdadera familia. Y después de tanto tiempo, nos besamos. Fue increíble. Y las sensaciones fueron como en la juventud. Estábamos obsesionados el uno con el otro, y nuestras noches de amor ocurrían cada 2 horas, en cualquier lugar que se pudiera. Era la persona más feliz, creyendo que lo tenía todo para ser feliz en la vida. Cada día me despertaba pensando en lo afortunada que era y en lo agradecida que estaba con el destino por este regalo. Tenía una familia en la forma de un hombre y un hijo, incluso si el hijo tenía más de 20 años. Pero mi cuento de hadas duró un poco más de medio año. Un día decidí tomar la computadora de Mateo para trabajar un poco, ya que la mía estaba rota. Vi un mensaje de Alejandro para Mateo. Me alegré de que padre e hijo tuvieran una relación tan cercana. Decidí revisar su conversación para encontrar sus fotos juntos, guardarlas, imprimirlas y colgarlas en la pared. Encontré algunas fotos y las envié a mi correo electrónico. Pero una foto me desconcertó mucho. Cuando comencé a revisar las demás fotos, me asusté mucho. Eran fotos de mis datos personales. Alejandro los había enviado en mensajes a Mateo desde los días en que lo conocí por primera vez. Era toda la información sobre mí que se podía encontrar en diversas fuentes. Datos sobre mis negocios, propiedades e ingresos. De alguna manera, incluso había información de mi psicólogo. Abrí la conversación para entender por qué Alejandro le había enviado eso a Mateo. Lo que vi destruyó mi mundo para siempre. Alejandro le decía a Mateo que yo todavía lo amaba y sufría mucho sin él. Mateo respondía con indiferencia. No le importaba que todavía lo amara. Pero cuando Alejandro comenzó a enviar datos sobre mi dinero, Mateo dijo que era una buena oportunidad para ambos de hacerse ricos. Mateo ideó un plan para iniciar una relación conmigo y hacer que le entregara parte de mis bienes, y para que los mantuviera. Usaron mi información más íntima en mi contra. Manipularon mis sentimientos y emociones. Estaba devastada y destrozada moralmente. Entendía que solo yo lo amaba sinceramente, y él estaba conmigo solo por dinero. No podía entender cómo pudo olvidarse de mí, de nuestros sentimientos y de nuestro amor sincero. No podía creer que no me amara, ya que en la adolescencia teníamos un amor desenfrenado. Pero al reflexionar, entendí que nunca me amó. Fui yo, debido a mi amor por él, quien inventó nuestra hermosa historia. Al recordar, me di cuenta de que solo yo lo trataba bien, y él estaba conmigo solo por las noches de amor. Incluso cuando paseábamos y nos tomábamos de la mano, él me persuadía para hacerlo en la calle. Cuando me negaba, se iba a casa.
Fui tonta por no darme cuenta de esto desde el principio. Y solo ahora comprendí todo. Estaba muy ciega y confiada. Y desearía que Mateo me hubiera amado sinceramente. En este momento, Mateo y Alejandro todavía viven de mi dinero y no saben que conozco toda la verdad. No tengo amigos cercanos con quienes discutir esta situación y tomar la decisión correcta. No sé qué hacer. Si vengarme de él por haberme utilizado desde el principio, echarlo de casa y vivir en paz, o continuar viviendo con él, a pesar de que no me ama, simplemente disfrutando de su presencia, porque yo sí lo amo. Si tuviera la oportunidad, elegiría ambas opciones a la vez. He compartido esta historia con ustedes y quiero escuchar su consejo. ¿Qué debería hacer? Por ahora, no tomaré ninguna acción. Espero su opinión.